Hola, soy Adrián Méndez y hoy resolveré el problema 6.3-1 del, del tema de operacional, amplificadores operacionales. Ok, entonces contamos con el siguiente circuito, el cual nos pide que busquemos el voltaje que mide este multímetro de aquí. Como podemos ver, el multímetro mide el voltaje en la resistencia de 50k ohms, 50.000 ohms. Entonces lo que tendríamos que hacer, tenemos pues el amplificador operacional que tiene la patita positiva y la patita negativa. Bueno, la patita inversora y la no inversora. También contamos con una fuente de voltaje de 4 volts y dos resistencias de 20. Ok, entonces, como podemos ver, el voltaje que está midiendo nuestro multímetro está conectado también a nuestro amplificador operacional, a la salida de este mismo. Entonces, el método para resolver este circuito, tenemos que primero plantearemos que nuestro amplificador es un amplificador ideal. Esto nos dice que el amplificador operacional ideal tiene que tener dos condiciones. Una, que el voltaje en la patita inversora va a ser igual al voltaje en la patita no inversora. Y la corriente que entra en la patita inversora va a ser igual a la corriente que entra en la patita no inversora. Y estas a su vez van a ser tan pequeñas que tienden a cero. Entonces, esto implica que, que el amplificador operacional tiene una impedancia de entrada infinita. Entonces sabemos que pues, por aquí entra y menos. Por aquí entra y más. ¿Ok? Basado, que como dije, ok, basado en esto, la corriente que entra en la patita inversora y en la no inversora, estas dos corrientes van a ser igual a cero. Como habíamos dicho, como es un amplificador ideal, estas van a ser cero. Entonces, como podemos observar, como la corriente aquí como las dos corrientes estas de aquí son cero, esto quiere decir que no hay una diferencia de potencial. O sea que el valor del voltaje en la patita no inversora tendría que ser igual a la fuente de voltaje que tenemos aquí. Entonces, como esta corriente que sube por aquí es igual a la I0, el voltaje en esta patita, en la patita no inversora, va a ser igual a -4. Y como pues sabemos por condiciones ideales, si el voltaje en la patita no inversora es igual a -4, el voltaje en la patita inversora tiene que ser lo mismo. Entonces sabemos que el voltaje es -4. Entonces, como sabemos que el voltaje en la patita no inversora, que es esta de aquí, es -4, entonces por aquí, por arriba también van a ir los 4 volts. Por aquí, por esta resistencia de 20k, también van a ser de 4 volts, ya que es la misma corriente que fluye a través de aquí. Y por aquí, esto nos dice, podemos deducir que el voltaje también en esta parte de aquí va a ser igual a -4. Entonces, como podemos observar, entonces el voltaje en la salida, que sería este de aquí, ya que no hay una diferencia de potencial porque la corriente es cero, esto quiere decir que el voltaje aquí también va a ser -4 volts.
Entonces, como podemos observar, el amplificador operacional se comporta como una fuente de voltaje. Este de aquí se comporta como una fuente de voltaje que proporciona el voltaje a esta parte de aquí, que sería lo que mide el multímetro. Y eso sería todo.